¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Tienes idea de quién soy? Todas las cabezas en Spago, Beverly Hills, se giraron al unísono. Todas las miradas se posaron en la furiosa mujer rubia que se alzaba sobre una mesa donde una joven negra vestía un sencillo vestido azul marino. Patricia Hartwell señaló acusadoramente con su dedo manicurado, con voz llena de prepotencia. No voy a permitir que me insulte una don nadie sin clase. Su mano voló por los aires con una velocidad brutal. ¡Bofetada! El sonido resonó como un disparo. Algunos comensales se quedaron sin aliento. Otros sacaron sus teléfonos para grabar. ¿Quién es ella?, susurró alguien. Probablemente se ha perdido o algo así. Una risa nerviosa recorrió la galería, pero Celeste Williams no se inmutó. En ese instante, Patricia acababa de cometer el mayor error de su vida, que destruiría todo su mundo en los siguientes 60 segundos. Si te está gustando esta historia, no olvides darle al botón de suscribirse, darle a me gusta al video y comentar desde dónde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traerte historias más impactantes y créeme, no te las querrás perder. ¿Acabas de ponerle las manos encima a mi mujer? A mi mujer. Ahora, continuemos. El sol de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas de la mansión Bel Air el 15 de octubre de 2024, proyectando una luz dorada sobre los suelos de mármol del dormitorio principal. Celeste Williams estaba de pie frente a su vestidor, pasando los dedos por la tela de un sencillo vestido azul marino. A sus 28 años, poseía una belleza discreta que no necesitaba realce alguno. Una cálida piel morena que parecía brillar desde dentro, expresivos ojos oscuros enmarcados por largas pestañas naturales y una sonrisa dulce que había cautivado el corazón de su marido 3 años atrás. «Este me gusta», murmuró para sí misma mientras sacaba el modesto vestido hasta la rodilla de la percha. La tela era de algodón de buena calidad, bien confeccionada, pero sin pretensiones. Exactamente el tipo de ropa con la que se sentía más cómoda. Desde el cuarto de baño contiguo se oyó el ruido del agua corriendo mientras Adrienne Williams terminaba de ducharse. A sus 35 años, Adrienne llamaba la atención allá donde iba. Medía 1,82 y tenía una presencia segura, con una inteligencia aguda en sus ojos verdes que le había permitido construir un imperio valorado en más de 2.000 millones de dólares. Su empresa tecnológica, Nexus Innovations, había revolucionado la computación en la nube, pero en ese momento su mente estaba totalmente centrada en la velada que le esperaba. «Celeste, cariño, ¿estás lista?» La voz de Adrienne llegó desde el cuarto de baño, cálida, con el ligero acento de Boston que le salía cuando estaba relajado. «Nuestra reserva en Spago es a las 7:30. Celeste miró el reloj digital de la mesita de noche. 6:45 p.m. Se puso el vestido azul marino, apreciando cómo la tela se movía con naturalidad con su cuerpo. Mientras se abrochaba el sencillo collar de plata que Adrienne le había regalado por su segundo aniversario, se vio reflejada en el espejo. La mujer que la miraba parecía atrapada entre dos mundos. La niña que había crecido en un pequeño apartamento de Detroit y la esposa de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Adrienne salió del baño, ajustándose la chaqueta gris carbón de su traje. Tenía todo el aspecto de un exitoso hombre de negocios, desde su cabello oscuro perfectamente peinado hasta sus zapatos de cuero italiano. Cuando vio a Celeste, su expresión cambió ligeramente. El amor se mezcló con una suave preocupación. «Estás preciosa», dijo, acercándose a ella. Sus manos encontraron su cintura y la atrajo hacia sí. «Siempre lo estás». Celeste escuchó lo que no dijo, pero lo percibió en su tono. Ya habían tenido esa conversación antes, siempre con delicadeza, siempre con amor, pero permanecía entre ellos como la niebla matinal. «Sé lo que estás pensando», dijo ella en voz baja, enderezándole la corbata, aunque no lo necesitaba. «¿Quieres que me ponga el vestido de Valentino?» Adrienne le acarició la mejilla con el pulgar. «Quiero que te pongas lo que te haga feliz. Es solo que...» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «El espago atrae a cierto tipo de gente. La gente juzga primero y pregunta después. No quiero que nadie te trate mal porque no entiende quién eres.
El corazón de Celeste se encogió. Era la eterna lucha de su matrimonio. El instinto protector de Adrienne luchaba con su necesidad de ser fiel a sí misma. Ella entendía su preocupación. En su mundo de galas benéficas y cenas de negocios, la apariencia solía importar más que el fondo. Pero la idea de transformarse en alguien irreconocible le parecía una traición a la mujer de la que se había enamorado. «Cambiaré», dijo en voz baja. Pero Adrienne le agarró la mano cuando se dirigía al armario. «No». Su voz era firme, pero tierna. «Me enamoré de la mujer que llevó un vestido de $15 a nuestra primera cita y lo hizo parecer de 1 millón. No cambies por nadie, ni siquiera por mí». El recuerdo hizo sonreír a ambos. Aquel día de otoño de hacía 3 años, cuando se conocieron en una pequeña cafetería de Westwood, parecía haber pasado toda una vida. Celeste trabajaba como coordinadora de alfabetización para niños desfavorecidos, apenas sobreviviendo con su salario sin ánimo de lucro, pero rica en propósito. Adrienne, que se había tomado un raro descanso de su exigente agenda, se sintió inmediatamente atraído por su apasionada discusión con el barista sobre la desigualdad educativa. «¿Estás seguro?», preguntó Celeste, mirándolo a los ojos. «Estoy seguro». Adrienne le besó la frente. «Eres perfecta tal y como eres». 20 minutos más tarde, estaban sentados en el Bentley azul medianoche de Adrienne, deslizándose por las calles arboladas de Beverly Hills. La tarde de otoño era cálida para ser octubre, típico de la obstinada resistencia del sur de California al cambio de estación. Celeste observaba las elegantes tiendas y restaurantes que se sucedían, cada uno más exclusivo que el anterior. «¿Nerviosa?», preguntó Adrienne, al notar su actitud callada. «Un poco», admitió. «Siempre me siento como si llevara un disfraz en lugares como este». Adrienne se inclinó hacia ella para tomarle la mano. «Tú perteneces a todos los lugares a los que yo pertenezco. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Sus palabras pretendían tranquilizarla, pero Celeste no podía evitar la sensación de que esa noche pondría a prueba esa creencia. Cuando llegaron al Spago Beverly Hills, con su elegancia discreta y su reputación de refugio de la élite de Hollywood, respiró hondo y se preparó para entrar en un mundo que, a pesar de sus 3 años de matrimonio, todavía le resultaba extraño. El aparcacoches le abrió la puerta con eficiencia y Celeste salió a la acera con sus cómodos zapatos planos y su sencillo vestido. A su alrededor, otros clientes llegaban en vehículos de lujo. Las mujeres lucían vestidos de diseñador y joyas brillantes que reflejaban la cálida iluminación del restaurante. La señora Williams, la matrona, los recibió con una cálida bienvenida al entrar. «Su mesa habitual está lista». El comedor zumbaba con el murmullo de conversaciones elegantes y el suave tintineo de la cristalería fina. Celeste siguió a Adrienne hasta su mesa, consciente de las miradas sutiles de los demás comensales. Algunos parecían curiosos, otros desdeñosos. A lo largo de los años había aprendido a interpretar esas expresiones. La forma en que los ojos de la gente se deslizaban sobre su sencillo aspecto antes de fijarse por completo en Adrienne. «Relájate», le susurró Adrienne mientras se sentaban. «Eres la mujer más hermosa de este lugar y, lo que es más importante, eres la más amable». Antes de que Celeste pudiera responder, el teléfono de Adrienne vibró con urgencia. Él miró la pantalla y frunció el ceño. «Es la oficina de Tokio», dijo a modo de disculpa. «El acuerdo con Yamamoto. Ha surgido una complicación. Tengo que contestar». Celeste asintió con comprensión. Incluso en sus citas nocturnas, las responsabilidades de Adrienne como director ejecutivo a veces se interponían. «Ve, yo estaré bien. 5 minutos, lo prometo». Adrienne se levantó, le dio un beso en la cabeza y se dirigió a la zona más tranquila del restaurante para atender la llamada. Celeste, sola, bebió un sorbo de agua y observó la elegante escena que la rodeaba. La suave iluminación lo bañaba todo con un cálido resplandor y las conversaciones en voz baja creaban una atmósfera de refinada intimidad. Justo cuando empezaba a relajarse, se fijó en una mujer que estaba en una mesa cercana y la miraba con hostilidad manifiesta.
La mujer tenía unos 45 años. Llevaba el pelo rubio peinado por un profesional y tenía un tipo de belleza de rasgos afilados que sugería un uso intensivo de la cirugía estética. Llevaba un vestido blanco de diseño que probablemente costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente, y sus joyas brillaban con cada gesto de desaprobación que hacía a sus compañeros de mesa. ¿Qué crees que estás mirando? La pregunta se formó en la mente de Celeste, pero rápidamente la apartó. Estaba siendo paranoica. Probablemente la mujer estaba mirando otra cosa. Pero a medida que pasaban los minutos y la llamada de Adrienne se alargaba más de lo esperado, Celeste se dio cuenta de que la mujer la estaba observando. Finalmente, vio que la mujer rubia se excusaba de la mesa y se dirigía directamente hacia ella. El corazón de Celeste se aceleró. Algo en la expresión de la mujer, una mezcla de disgusto y ira moralista, le hizo sentir un nudo en el estómago y un temor familiar. Había visto esa mirada antes, cuando crecía en Detroit, y nunca había traído nada bueno. La mujer estaba ahora de pie junto a la mesa de Celeste, sus fríos ojos azules escaneándola de pies a cabeza con evidente desdén. Cuando finalmente habló, su voz tenía la autoridad practicada de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Disculpe, dijo, con un tono que resumaba falsa cortesía. Creo que ha habido algún tipo de error. Celeste levantó la vista hacia la mujer que estaba de pie junto a su mesa. Su corazón ya comenzaba a latir con fuerza, impulsado por un instinto que esperaba no volver a sentir jamás. La presencia de la mujer rubia irradiaba hostilidad, como el calor del asfalto en un día de verano, y Celeste podía oler su costoso perfume mezclado con algo más penetrante, el olor acre del prejuicio y la prepotencia. Lo siento, dijo Celeste en voz baja, con voz firme a pesar de las alarmas que sonaban en su cabeza. ¿Qué tipo de error? Los labios de la mujer se curvaron en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Era alta, quizá unos 70, con sus zapatos de tacón de diseño, y tenía un aspecto artificialmente perfecto que delataba entrenadores personales, citas semanales en la peluquería y la mano cuidadosa de un cirujano. Su vestido blanco de Chanel probablemente costaba más de lo que la mayoría de las familias gastaban en comida en 6 meses, y el brazalete de tenis que lucía en la muñeca reflejaba la luz ambiental del restaurante como si fueran estrellas capturadas. Bueno, la mujer habló lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas comenzaran a prestar atención a la conversación. No pude evitar fijarme en usted, sentada aquí sola, y pensé que quizás se había perdido. A su alrededor, el suave murmullo de las conversaciones durante la cena comenzó a apagarse cuando los demás comensales intuyeron que se avecinaba un drama. Celeste era muy consciente de las miradas que se volvían en su dirección, la forma en que las conversaciones se interrumpían a mitad de frase mientras la gente se esforzaba por escuchar. La calidez que había sentido momentos antes estaba siendo rápidamente sustituida por un nudo frío de temor en el estómago. No estoy perdida, respondió Celeste con calma, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba el vaso de agua. Estoy cenando con mi marido. La risa de la mujer fue aguda y frágil, como cristal rompiéndose. ¿Tu marido? Miró a su alrededor de forma teatral, asegurándose de que tenía la atención de las mesas circundantes. No veo a nadie contigo, querida, y francamente, me cuesta entender cómo alguien como tú puede permitirse comer en un sitio como Spago. Las palabras golpearon a Celeste como golpes físicos. Alguien como tú. La frase contenía multitud de suposiciones y odio envueltos en el lenguaje engañosamente educado de la sociedad de Beverly Hills. Celeste ya había vivido eso antes. La suposición de que el color de su piel la descalificaba automáticamente para ciertos espacios, ciertos niveles de éxito, ciertos tipos de respeto. Mi marido se ha ausentado para atender una llamada de trabajo, dijo Celeste, manteniendo la voz firme a pesar de la furia que comenzaba a acumularse en su pecho. Volverá enseguida. Oh, qué conveniente, dijo la mujer, con voz cargada de sarcasmo. Un marido misterioso que está convenientemente ausente.
Se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro teatral que aún así llegó a las mesas cercanas. Escucha, cariño, no sé a qué juego estás jugando, pero este establecimiento tiene unas normas. La gente como tú no puede entrar aquí y sentarse en las mesas de lujo. Celeste sintió que el calor le inundaba las mejillas. La frase, gente como tú, flotaba en el aire entre ellas como una nube tóxica. Todos los ojos de esa parte del restaurante se habían posado en su intercambio, y Celeste podía ver una mezcla de curiosidad, incomodidad y, por desgracia, acuerdo en algunos de los rostros que las observaban. Tengo todo el derecho a estar aquí, dijo Celeste, con voz cada vez más firme, como cualquier otra persona. Las cejas perfectamente depiladas de la mujer se arquearon en señal de sorpresa fingida. ¿Derechos? Oh, cariño, déjame explicarte algo sobre los derechos. Hizo un gesto grandilocuente con la mano para señalar el elegante comedor. Esto no es un restaurante de cadena donde cualquiera con $20 puede entrar. Esto es Spago Beverly Hills. ¿Tienes idea de lo que cuesta comer aquí? ¿Sabes quién viene aquí? Celeste apretó las manos sobre el regazo. Pensó en las palabras de Adrian en el coche. Perteneces a todos los sitios a los que yo pertenezco. Pero ahora, sentada allí, enfrentándose al veneno de aquella mujer mientras su marido estaba ausente, aquellas palabras le parecían frágiles como cristal soplado. Sé perfectamente dónde estoy, dijo Celeste en voz baja. Y sé que tengo todo el derecho a estar aquí. Los derechos no pagan aperitivos de $30, espetó la mujer, rompiendo por fin su fachada de cortesía. Y desde luego no te dan derecho a estar en sitios como este. Mírate. Sus ojos recorrieron con desprecio el sencillo vestido azul marino de Celeste. Ese vestido probablemente era de Target. Esos zapatos parecen de Payless. Estás completamente fuera de tu liga aquí. La crueldad en la voz de la mujer era sobrecogedora. Celeste sintió que las lágrimas amenazaban en el rabillo de sus ojos, pero las contuvo con fuerza. No le daría a esa mujer la satisfacción de verla llorar. Mi ropa no determina mi valor, dijo Celeste, sorprendida por la fuerza de su propia voz. Y desde luego no le da derecho a juzgarme. ¿Valor? La mujer se rió de nuevo. Sonaba como huesos rompiéndose. Déjame hablarte del valor, querida. Soy Patricia Hartwell. Mi marido es dueño de la mitad de los inmuebles comerciales de Beverly Hills. Donamos más a la caridad en un año de lo que tú probablemente ganas en una década. Conozco a todos los que importan en la ciudad y te puedo garantizar que ninguno de ellos apreciaría que alguien que claramente no entiende los límites sociales adecuados les arruinara la velada. Patricia Hartwell. El nombre no le decía nada a Celeste, pero la forma en que Patricia lo pronunció sugería que debía inspirar respeto y deferencia inmediatos a quienes la rodeaban. Celeste podía oír las conversaciones en voz baja de los demás comensales, que intentaban averiguar qué estaba pasando. No estoy arruinando la velada a nadie, dijo Celeste. Solo estoy cenando. No, dijo Patricia, alzando ligeramente la voz. Estás incomodando a todo el mundo. Mira a tu alrededor. ¿Ves a alguien más vestido como si fuera a ir al supermercado? ¿Ves a alguien más que parezca tan fuera del lugar aquí como tú? Las palabras eran dagas cuidadosamente elegidas, cada una diseñada para herir. Celeste sintió que su confianza se desmoronaba bajo el ataque y se encogió hasta convertirse en la niña asustada que había sido durante su infancia en Detroit. La que había aprendido pronto que había lugares en los que no era bienvenida simplemente por el color de su piel. Creo que deberías irte, continuó Patricia, con una voz que ahora denotaba la autoridad de alguien acostumbrado a que se obedecieran sus órdenes. Antes de que hagas más el ridículo, este no es el tipo de lugar al que puedes entrar y fingir ser alguien que no eres. No estoy fingiendo ser nadie, dijo Celeste, pero su voz era ahora más débil, sacudida por el continuo ataque a su dignidad. Oh, por favor, dijo Patricia con un gesto de desprecio. Las dos sabemos lo que es esto. ¿Has visto la oportunidad de colarte en un restaurante elegante, probablemente con la esperanza de llamar la atención de algún hombre rico que se impresione con tu pequeña farsa? Bueno, déjame ahorrarte el trabajo.
No está funcionando. Todos aquí pueden ver exactamente lo que eres. Las palabras golpearon a Celeste como si fueran ácido. La insinuación de que era una cazafortunas, alguien que intentaba engañar para conseguir riqueza y estatus, estaba tan lejos de la verdad que era casi absurda. Pero la forma en que Patricia lo dijo, con tanta convicción y autoridad, hizo que Celeste se cuestionara todo sobre sí misma. «No sabes nada de mí», susurró Celeste. «Sé lo suficiente», respondió Patricia con frialdad. «Sé que no perteneces aquí. Sé que estás haciendo que todos se sientan incómodos con tu presencia. Y sé que cuanto más tiempo te quedes ahí sentada fingiendo ser alguien que no eres, más patética parecerás». Patricia se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro venenoso que solo Celeste podía oír. «Te lo voy a poner fácil. Vete ahora en silencio y quizá puedas salvar lo que te queda de dignidad. Si te quedas ahí sentada, me encargaré de que todos los que están en este restaurante sepan exactamente qué clase de persona eres en realidad». La amenaza flotaba en el aire entre ellas como un arma cargada. Celeste se sintió atrapada, acorralada por una depredadora que parecía disfrutar genuinamente de su incomodidad. Todos sus instintos le decían que se levantara y se marchara para escapar de esa pesadilla antes de que empeorara. Pero algo más profundo, algo más fuerte la mantenía sentada. Quizás era el recuerdo de las palabras de Adrian sobre pertenecer a todos los lugares a los que él pertenecía. Quizá, quizá fuera el recuerdo de todas las veces que se había visto obligada a ceder, a hacerse pequeña, a aceptar menos de lo que se merecía. O quizá fuera simplemente el saber que no había hecho nada malo, nada que mereciera ese trato. «No me voy», dijo Celeste en voz baja pero firme. «Tengo todo el derecho a estar aquí y no voy a ir a ninguna parte». El rostro de Patricia se sonrojó de rabia. El rechazo a su autoridad, la negativa a dejarse intimidar, parecieron desencadenar algo primitivo y violento en ella. Por un momento, Celeste pensó que la mujer podría marcharse enfurecida. Pero, en lugar de eso, Patricia alzó la voz hasta un tono que garantizó que todos los comensales del restaurante pudieran oír sus siguientes palabras. «¿Cómo te atreves a hablarme así?», chilló Patricia. «¿Tienes idea de quién soy? No voy a dejar que me insulte una don nadie que ni siquiera pertenece al mismo código postal que este restaurante». Y antes de que Celeste pudiera reaccionar, antes de que nadie pudiera intervenir, la mano de Patricia voló por los aires con una velocidad brutal y se estrelló contra la mejilla de Celeste con una bofetada que resonó en el comedor, ahora en silencio, como un disparo. El sonido pareció congelar el tiempo. Y en ese momento cristalino del impacto, Patricia Hartwell acababa de cometer el mayor error de su vida. El silencio que siguió a la bofetada fue ensordecedor. Durante un instante, todo el comedor del Spago Beverly Hills pareció suspendido en el tiempo, como si el aire se hubiera cristalizado en torno al momento del impacto. La mejilla de Celeste ardía con un fuego que parecía extenderse por todo su cuerpo. El dolor de la mano de Patricia no era nada comparado con la herida más profunda de la humillación pública. La mano derecha de Celeste se levantó instintivamente para tocarse la mejilla, con los dedos temblando al entrar en contacto con el calor que irradiaba el lugar donde la palma de Patricia la había golpeado. La sensación era surrealista, casi onírica en su intensidad. Podía saborear el sabor a cobre en la boca, donde los dientes le habían cortado el interior del labio, y en el oído izquierdo le zumbaba un pitido agudo que hacía que el mundo sonara amortiguado y lejano. A su alrededor, el restaurante se había transformado en un teatro de rostros conmocionados y susurros ahogados. Los tenedores permanecían suspendidos a medio camino de la boca. Las copas de vino se habían quedado congeladas a mitad de trago. Y las conversaciones se apagaron por completo, de modo que el suave jazz que sonaba por el sistema de sonido de repente pareció atronador. Todos los ojos del comedor estaban fijos en su mesa. Algunos rostros mostraban horror, otros la fascinación morbosa que se siente al presenciar un accidente de coche. Patricia Hartwell se erigía sobre Celeste como una general victoriosa, con el pecho agitado por la indignación
y los ojos azules brillando de satisfacción. Su mano, perfectamente manicurada, aún estaba ligeramente levantada tras el golpe, y había algo casi salvaje en su expresión, como si el acto de violencia hubiera liberado algo primitivo y salvaje en su interior. «Ahí tienes», dijo Patricia, con una voz que resonó claramente en el silencioso comedor. «Quizá ahora entiendas que las acciones tienen consecuencias. No puedes entrar en lugares donde no perteneces y esperar que te traten como si fueras importante». Celeste sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Allí no, no delante de esa mujer y de todas esas caras que la miraban fijamente. La humillación era abrumadora, un peso aplastante que parecía presionarla por todos lados. Una parte de ella quería correr, huir de esa pesadilla y no mirar atrás nunca más. Pero otra parte más profunda, la que había sobrevivido a una infancia pobre en Detroit, la que había tenido 3 trabajos para pagarse la universidad, se negaba a darle a Patricia esa satisfacción. «Me pegaste», dijo Celeste, en un susurro apenas audible, pero que de alguna manera se escuchó claramente en el silencio absoluto del restaurante. Las palabras le sonaron extrañas al salir de su boca, como si pronunciarlas hiciera que la agresión fuera real de una forma que la sensación física no había logrado. «Me defendí», respondió Patricia con frialdad, alisándose el vestido blanco de Chanel, como si el acto de violencia hubiera despeinado de alguna manera su apariencia perfectamente cuidada. Estaba siendo agresiva y amenazante. Todos los que están aquí lo han visto. La mentira era tan descarada, tan alejada de la realidad, que Celeste sintió una nueva oleada de conmoción. Patricia estaba reescribiendo la historia en tiempo real, intentando transformarse de agresora en víctima, incluso mientras la mejilla de Celeste seguía palpitando de dolor. «Nunca te amenacé», dijo Celeste, con voz cada vez más firme, a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Estaba sentada en mi mesa cenando. Tú te acercaste a mí. Tú me atacaste. Oh, por favor». Patricia se burló, volviéndose hacia la multitud que observaba como si fueran un jurado al que tenía que convencer. ¿Alguien más vio lo hostil que se puso cuando yo solo intentaba tener una conversación educada? La forma en que levantó la voz y se puso agresiva. Algunos de los comensales cercanos se movieron incómodos en sus asientos, con la mirada fija entre Patricia y Celeste. Celeste podía ver los cálculos que se hacían detrás de sus ojos, la forma en que sopesaban el estatus social y las apariencias frente a la verdad. La ropa cara de Patricia, su actitud segura, su evidente riqueza y sus conexiones sociales tenían mucho peso en este mundo, algo que el vestido sencillo y la dignidad tranquila de Celeste simplemente no podían igualar. «Ella fue perfectamente educada», dijo una voz desde una mesa cerca de la ventana. Un anciano de ojos amables y cabello canoso había hablado, y su voz cortó como un cuchillo el intento de Patricia de contar su versión. «Lo vi todo. Esta joven nunca levantó la voz ni actuó de forma agresiva. Usted, señora, fue quien se acercó a su mesa sin ser invitada». Patricia se sonrojó de ira ante esta contradicción con su versión. «No sé qué cree que vio, pero esta mujer se pasó de la raya. No debería estar aquí, y todo el mundo lo sabe». «Lo que yo sé», respondió el anciano con firmeza, «es que acabo de ver cómo agredía a alguien que le dobla en tamaño sin otra razón que sus propios prejuicios». Los demás comensales comenzaron a murmurar entre ellos, rompiendo por fin el hechizo del silencio impactado. Celeste podía oír fragmentos de conversación a su alrededor. «¿De verdad la ha golpeado? ¿Por qué? No he podido oír lo que decían. Pobre chica, parece aterrorizada. Patricia Hartwell siempre ha sido un caso». El último comentario hizo que Patricia se girara rápidamente, escudriñando la sala con la mirada para identificar a quién había hablado. «Que sepas que mi familia forma parte de esta comunidad desde hace generaciones», anunció en voz alta. «No necesitamos lecciones sobre cómo comportarnos de gente que claramente no entiende las dinámicas sociales que hay aquí». Celeste se levantó lentamente de la silla, con las piernas temblorosas,
pero con la determinación cada vez más firme. El movimiento atrajo todas las miradas hacia ella, y pudo sentir el peso de la atención como una fuerza física. Todavía le ardían las mejillas y estaba segura de que le quedaría una marca. Pero algo dentro de ella había cambiado. La niña asustada de Detroit había desaparecido, sustituida por una mujer que había sobrevivido a demasiado como para dejarse quebrantar por la crueldad de Patricia Hartwell. Dinámica social, repitió Celeste con voz clara y firme. ¿A eso llamas racismo y agresión? La palabra racismo pareció electrificar la sala. Varios comensales jadeaban audiblemente y el rostro de Patricia pasó de rojo a blanco pálido en un instante. ¿Cómo te atreves? Siseó Patricia. ¿Cómo te atreves a sacar la carta del racismo cuando eres tú la que no pertenece aquí? Esto no tiene nada que ver con la raza y todo con la clase y el comportamiento adecuado. Tú me dijiste que la gente como yo no pertenece aquí, dijo Celeste, con la voz cada vez más fuerte. Me juzgaste por mi apariencia y decidiste que no era digna del respeto humano básico. Me atacaste porque pensaste que no tenía poder para defenderme. ¿Cómo llamarías a eso? Yo lo llamaría realidad. Patricia respondió con brusquedad. Algunas personas entienden su lugar en el mundo y otras necesitan que se les recuerde. Tú claramente perteneces a la segunda categoría. La crueldad de las palabras de Patricia era sobrecogedora. Incluso algunos de los comensales que al principio parecían simpatizar con la postura de Patricia, ahora parecían incómodos con su continua agresividad. El anciano que había hablado antes negaba con la cabeza, disgustado. ¿Dónde está el gerente?, exigió Patricia de repente, apartándose de Celeste para mirar alrededor del restaurante. Quiero que se lleven a esta mujer inmediatamente. Está causando disturbios y profiriendo amenazas. Como si la hubieran llamado, un hombre de aspecto nervioso y traje perfectamente planchado apareció en su mesa. Era claramente el gerente del restaurante, con el rostro pálido por el horror de que se estuviera produciendo una escena pública en su establecimiento. Sus ojos se movían rápidamente entre Patricia y Celeste, tratando claramente de evaluar la situación y determinar el mejor curso de acción. Señora Hartwell, dijo con cautela, tal vez podríamos discutir este asunto en privado en mi oficina. No hay nada que discutir en privado, respondió Patricia con tono imperioso. Esta mujer no debería estar aquí y quiero que se la echen. Ahora, los ojos del gerente se posaron en Celeste, fijándose en su vestido sencillo, su evidente angustia y la marca roja en la mejilla que ya empezaba a oscurecerse. Señora, dijo con amabilidad, quizá podría conseguirle otra mesa en otra zona del restaurante. La sugerencia fue como una puñalada en el corazón de Celeste. Incluso el gerente, ante la clara evidencia de la agresión, estaba dispuesto a cambiarla de sitio antes que enfrentarse a Patricia. La injusticia de la situación la hizo sentir mal. No me voy a mover, dijo Celeste con firmeza. Me han agredido mientras estaba sentada tranquilamente en mi mesa. No he hecho nada malo, está exagerando, intervino Patricia. Apenas la toqué, y solo lo hice porque se estaba volviendo agresiva y me hacía sentir amenazada. La marca en su cara sugiere lo contrario. El anciano llamó desde su mesa. Y estaré encantado de testificar si es necesario. Patricia se giró para enfrentarse a él de nuevo. Nadie te ha pedido tu opinión, viejo. Esto es entre esta mujer, que cree que puede colarse donde no le corresponde, y yo. Estafar. Celeste repitió la palabra, que la golpeó como otra bofetada. ¿Qué crees que estoy tratando de estafar exactamente? Por favor, dijo Patricia con una risa desdeñosa. El misterioso marido que convenientemente está ausente. La historia del Saab sobre que perteneces aquí. Las dos sabemos lo que es esto. Probablemente esperas seducir a algún hombre rico. O tal vez planeas demandar al restaurante por algún desaire imaginario. En cualquier caso, tu pequeño plan no va a funcionar. La acusación era tan escandalosa, tan alejada de la realidad, que Celeste sintió que la ira finalmente superaba su conmoción y su dolor. Esta mujer no solo la había agredido físicamente, sino que ahora estaba atacando su carácter y su integridad delante de una sala llena de desconocidos. No sabes nada de mí, dijo Celeste,
con una autoridad en su voz que la sorprendió incluso a ella misma. Has hecho suposiciones basadas en prejuicios e ignorancia, y cuando no me sometía a tu acoso, recurriste a la violencia. Eso dice todo sobre tu carácter y nada sobre el mío. El rostro de Patricia se contorsionó de rabia. Carácter. No me des lecciones de carácter cuando estás aquí sentada, disfrazada en un restaurante que nunca podrías permitirte, contando mentiras sobre maridos que no existen. En ese momento, cuando la voz de Patricia alcanzó el punto álgido de su triunfante malicia, el murmullo de la multitud se detuvo de golpe. Celeste vio que los ojos de Patricia se abrían ligeramente al percibir algo detrás de ella, y cuando Celeste se volvió para ver qué había captado la atención de todos, su corazón casi se detuvo. Adrienne se dirigía hacia su mesa. Su rostro era una máscara de furia controlada que Celeste nunca había visto antes. Sus ojos verdes estaban fijos en Patricia con una intensidad que hizo que varios comensales cercanos se apartaran instintivamente de su camino. Cada paso que daba parecía cargar el aire de electricidad, y Celeste casi podía sentir cómo la temperatura de la sala bajaba varios grados. Patricia, sin embargo, parecía interpretar su acercamiento de otra manera. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro, pensando que venía de apoyarla. Gracias a Dios, dijo Patricia en voz alta para que todos la oyeran. Por fin, alguien con autoridad. Señor, por favor, dígale a esta mujer que se marche inmediatamente. No ha hecho más que causar problemas desde que llegó. Adrienne se detuvo junto a Celeste, sin apartar la mirada de Patricia. Cuando habló, su voz era tranquila, pero tan amenazante que parecía resonar en las paredes. ¿Acabas de ponerle la mano encima a mi mujer? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno, reverberando en el silencio atónito del Spago Beverly Hills con una claridad devastadora. La sonrisa triunfante de Patricia Hartwell se congeló en su rostro y luego se desvaneció lentamente a medida que el significado de las palabras de Adrienne penetraba en su conciencia. Abrió y cerró la boca sin emitir ningún sonido, como un pez sacado repentinamente del agua, mientras sus ojos se movían rápidamente entre la imponente figura de Adrienne y el rostro bañado en lágrimas de Celeste. Tú, tu esposa, balbuceó Patricia, con una voz apenas audible. El color se le fue del rostro tan rápidamente que el maquillaje, aplicado con maestría, resaltaba como pintura de guerra sobre su piel repentinamente pálida. Adrienne se acercó a Celeste y le puso la mano en el hombro en señal de protección. El gesto era gentil hacia su esposa, pero sus ojos permanecían fijos en Patricia con la fría intensidad de un depredador estudiando a su presa. Con su 1,82 m de altura y irradiando una furia apenas contenida, parecía llenar todo el espacio alrededor de su mesa. «Mi esposa», repitió Adrienne, con la voz ganando volumen y firmeza con cada sílaba. «Celeste Williams, la mujer a la que acabas de agredir delante de una sala llena de testigos». Se oyó un grito ahogado colectivo entre los comensales que los rodeaban. Las cabezas se giraron y los susurros estallaron como palomitas de maíz cuando la magnitud del error de Patricia comenzó a registrarse en todo el restaurante. Varias personas sacaron sus teléfonos, algunas claramente buscando el nombre de Adrienne en Google, mientras que otras parecían estar enviando mensajes de texto frenéticamente. «Adrienne Williams», susurró alguien lo suficientemente alto como para que se oyera. «Dios mío, es Adrienne Williams, de Nexus Innovations, el multimillonario tecnólogo. Ha golpeado a la esposa de un multimillonario». Las piernas de Patricia parecieron ceder ligeramente y se agarró al respaldo de una silla cercana para apoyarse. La sangre se le había ido por completo del rostro, dejándola casi fantasmal bajo la cálida iluminación del restaurante. Su mano perfectamente manicurada temblaba mientras se la presionaba contra la garganta. «No lo sabía», susurró Patricia, y enseguida pareció darse cuenta de cómo había sonado. «Quiero decir, no parecía...» «¿Qué?». La voz de Adrienne la atravesó, tartamudeando como una cuchilla. Él se movió ligeramente, colocándose más entre Patricia y Celeste, con un lenguaje corporal que gritaba protección y violencia apenas contenida.
No parecía merecer el respeto básico como ser humano. No parecía pertenecer al mismo espacio que tú. Cada palabra que pronunciaba Adrian parecía golpear a Patricia como un golpe físico. Ella se estremecía con cada pregunta, mirando rápidamente a su alrededor como buscando una vía de escape. Pero no había ningún lugar al que huir. Todas las mesas, todos los rostros, todos los pares de ojos estaban fijos en su enfrentamiento. El gerente del restaurante, que se había quedado paralizado por el horror desde la llegada de Adrian, entró de repente en acción. Señor Williams, dijo con voz ligeramente temblorosa, lo siento muchísimo. Si hubiera sabido que la señora Williams era su esposa, esto nunca habría pasado si lo hubiera sabido. Adrian dirigió su atención al gerente y el hombre dio un paso atrás. ¿Está sugiriendo que mi esposa merece ser tratada así porque usted no la reconoció? ¿Que esa agresión es aceptable siempre y cuando la víctima no sea lo suficientemente rica? No, señor. Por supuesto que no, dijo rápidamente el gerente, con el sudor brotándole en la frente, a pesar de la agradable temperatura del restaurante. No era mi intención faltarle al respeto. Tenemos el mayor respeto por todos nuestros clientes. Claramente no por todos, dijo Adrienne con frialdad, mientras su mano se movía para tocar suavemente la marca roja en la mejilla de Celeste. El tierno gesto, tan en contraste con la furia que irradiaba cada parte de su cuerpo, hizo que varias mujeres en el comedor jadeasen audiblemente. Patricia pareció recuperar la voz, aunque sonó más como un graznido. No tenía ni idea de quién era. Iba vestida de forma muy informal. ¿Cómo iba a saberlo? Esas palabras fueron quizás lo peor que podía haber dicho. Los ojos de Adrian, que antes eran fríos, ahora se volvieron absolutamente gélidos. Cuando habló, su voz era tan baja que la gente de las mesas cercanas tuvo que esforzarse para oírlo. Pero la amenaza en su tono era inconfundible. Así que admites que juzgaste a mi esposa por su apariencia. Decidiste que, como no llevaba ropa lo suficientemente cara, no merecía respeto. Pensaste que, como había elegido vestirse con modestia, era de alguna manera menos digna de la dignidad humana básica. No es lo que quería decir, dijo Patricia desesperadamente, pero su voz carecía de convicción. Todos los que estaban en el restaurante podían ver la verdad escrita en su rostro. Entonces, ¿qué querías decir?, preguntó Adrian, con la voz aún peligrosamente baja. Explíqueme, señora Hartwell, ¿qué le dio derecho a acercarse a mi esposa, reprenderla, humillarla en público y luego ponerle las manos encima? El uso de su nombre pareció sorprender aún más a Patricia. Era evidente que no esperaba que Adrian supiera quién era ella, y darse cuenta de que lo sabía pareció añadir otra capa de terror a su pánico ya abrumador. Nunca nos han presentado, dijo Patricia débilmente. ¿Cómo sabe mi nombre? Me ocupo de conocer a todas las personas importantes de esta ciudad, respondió Adrian. Y, lo que es más importante, me ocupo de conocer a todas las personas que puedan suponer una amenaza para mi familia. Su marido, Gregory Hartwell, es el propietario de Hartwell Properties. Su familia tiene importantes inversiones en varios negocios de Beverly Hills. Usted forma parte del consejo de administración de 3 organizaciones benéficas diferentes y se considera un pilar de esta comunidad. Cada dato que Adrian recitaba parecía restar más color al rostro de Patricia. Darse cuenta de que él sabía exactamente quién era ella, que no se trataba de un encuentro casual con un desconocido, la aterrorizaba claramente. Además, continuó Adrian con voz cada vez más dura, usted tiene fama precisamente por este tipo de comportamiento. No es la primera vez que utiliza su supuesta posición social para intimidar a personas que considera inferiores, pero será la última. La amenaza. La amenaza era inequívoca, y Patricia pareció encogerse físicamente bajo su peso. A su alrededor, el restaurante se había quedado completamente en silencio, salvo por el suave jazz que seguía sonando en el sistema de sonido, creando una banda sonora surrealista para el drama que se estaba desarrollando. Por favor, susurró Patricia, con la voz entrecortada. Cometí un error. Lo siento. No era mi intención.
No era tu intención que te pillaran, la corrigió Adrian. No querías descubrir que tu víctima tenía el poder de defenderse, pero sí querías humillar y degradar a alguien que creías indefenso. Celeste observaba este intercambio con una mezcla de asombro y preocupación. Nunca había visto a su marido así. Nunca había sido testigo de toda la fuerza de su poder y autoridad dirigidos hacia otro ser humano. Era a la vez emocionante y aterrador ver cómo podía dominar por completo una situación cuando protegía a alguien a quien amaba. Adrian, dijo Celeste en voz baja, colocando la mano sobre su brazo. Podía sentir la tensión en sus músculos, percibir lo cerca que estaba de perder por completo el control. Quizá deberíamos... No, respondió Adrienne con firmeza, pero su voz se suavizó ligeramente cuando la miró. Te agredieron, cariño, en público, alguien que pensaba que no podías defenderte. Eso no es algo que vayamos a ignorar en silencio. Volvió a centrar su atención en Patricia, que ahora lloraba desconsoladamente, con el maquillaje perfecto corrido en rayas negras por las mejillas. Sarah Hardwell tiene exactamente una oportunidad para explicarse. ¿Por qué creyó que era aceptable ponerle las manos encima a mi esposa? Patricia abrió y cerró la boca varias veces antes de que pudiera articular palabra. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. No parecía que este fuera su sitio. Creí que lo había asumido. Asumiste que eso te daba derecho a agredirla, concluyó Adrienne con frialdad. Apenas la toqué, dijo Patricia desesperada. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, pareció darse cuenta de lo patéticas que sonaban. La marca en su cara sugiere lo contrario, dijo el anciano que había hablado antes. Su voz resonó con claridad en el silencioso restaurante. Y estaré encantado de testificar exactamente lo que vi si se emprenden acciones legales. La mención de las acciones legales pareció golpear a Patricia como un golpe físico. Se tambaleó y se agarró con más fuerza a la silla para no caerse. Acciones legales, susurró. No puedes. Quiero decir, seguro que podemos resolver esto en privado, como personas civilizadas. Las personas civilizadas no agreden a otras en restaurantes, respondió Adrienne. Las personas civilizadas no juzgan a los demás por su ropa o el color de su piel. Las personas civilizadas no dan por sentado que la riqueza les da derecho a tratar a los demás como si fueran menos que humanos. El comedor permaneció inmóvil, con todos los ojos fijos en la confrontación. Los teléfonos móviles grababan abiertamente y Celeste se dio cuenta de que, en cuestión de horas, toda la escena estaría probablemente en todas las redes sociales. La idea debería haberla horrorizado, pero en cambio sintió una extraña sensación de satisfacción. Que el mundo vea cómo es realmente Patricia Hardwell. ¿Qué harías si fueras testigo de cómo tratan a alguien así? ¿Alguna vez te has enfrentado a un acosador? Comparte tu opinión en los comentarios y dale a me gusta a este video si crees que todo el mundo merece respeto independientemente de cómo vista. Por favor, suplicó Patricia, con la voz completamente rota. Mi marido, mi familia, si esto se sabe, deberías haber pensado en tu familia antes de decidir agredir a la mía, respondió Adrienne sin piedad. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, y Patricia Hartwell estaba a punto de descubrir que algunos errores tienen consecuencias que ni el dinero ni el estatus social pueden borrar. La mención de las consecuencias por parte de Adrienne pareció desencadenar algo desesperado en Patricia Hartwell. Las lágrimas fluían libremente ahora, creando oscuros ríos de rímel por sus mejillas mientras se aferraba al respaldo de la silla con las manos blancas por el esfuerzo. La transformación de una socialité privilegiada a una mujer aterrorizada fue tan completa que varios comensales se movían incómodos en sus asientos, sin saber si sentir satisfacción o lástima. No lo entiendes, dijo Patricia, con la voz quebrada por la desesperación. Esto destruirá todo por lo que mi familia ha trabajado. Las relaciones comerciales de mi marido en la comunidad, el futuro de nuestros hijos. Por favor, tiene que haber otra forma de manejar esto. La expresión de Adrienne permaneció impasible. De la misma forma que tú consideraste los sentimientos de mi esposa cuando decidiste humillarla,
de la misma forma que pensaste en las consecuencias cuando levantaste la mano para golpearla. Mientras Patricia seguía suplicando, Celeste se encontró estudiando el rostro de su marido. Había visto a Adrian negociar acuerdos multimillonarios. Lo había visto dirigir salas de juntas llenas de poderosos ejecutivos. Pero esto era diferente. Esto era personal, de una forma que los negocios nunca podrían serlo. La furia protectora que irradiaba era diferente a todo lo que había visto jamás. Celeste, dijo Adrian en voz baja, sin apartar la mirada de Patricia, quiero que le cuentes a todos los presentes exactamente lo que pasó desde el principio. Celeste respiró con dificultad y llevó instintivamente la mano a la mejilla, donde aún sentía el golpe de Patricia. El dolor se había atenuado hasta convertirse en un latido constante, pero la humillación aún ardía con fuerza. Estaba sentada en nuestra mesa, esperando a que Adrian terminara su llamada. Comenzó Celeste, con voz tranquila, pero lo suficientemente clara como para que se oyera en todo el silencioso restaurante. La señora Hartwell se acercó a mí y me dijo que había habido algún tipo de error. Me dijo que estaba perdida, que la gente como yo no pintaba en sitios como ese. Varios comensales asintieron, recordando el comienzo de la confrontación que habían presenciado. El anciano que había hablado antes escuchaba atentamente, con el rostro serio y desaprobador. Dijo que no podía permitirme comer aquí, continuó Celeste, con la voz cada vez más fuerte. Se burló de mi ropa, dijo que era barata. Dijo que estaba jugando a algo, que fingía ser alguien que no era. Cuando le dije que estaba esperando a mi marido, se rió y dijo que era una ficción conveniente. El rostro de Patricia se contrajo aún más con cada palabra que pronunciaba Celeste. No quise decir eso, susurró, pero su protesta sonó hueca incluso para sus propios oídos. Luego me dijo que estaba intentando estafar a alguien, dijo Celeste, mirando directamente a Patricia por primera vez desde la llegada de Adrian. Dijo que o bien estaba buscando a un hombre rico al que seducir o planeaba demandar al restaurante. Me llamó patética y me dijo que me fuera antes de hacer más el ridículo. Se oyó un murmullo entre los comensales que nos rodeaban. Incluso aquellos que no habían oído toda la discusión empezaban a comprender la crueldad de Patricia. Y cuando me negué a irme, Celeste continuó, sin vacilar en su voz. Cuando le dije que tenía todo el derecho a estar allí, se enfureció. Empezó a gritar que cómo me atrevía a hablarle así, que supiera cuál era mi lugar. Y luego me pegó. El simple relato de los hechos parecía tener más impacto que cualquier dramatismo. Los hechos hablaban por sí solos, dejando al descubierto la fealdad de las acciones de Patricia en términos crudos e innegables. Adrian se acercó a su esposa, le tomó la mano y se la apretó suavemente. Lo que mi esposa no les está contando, dijo con voz que resonó en todo el restaurante, es que este tipo de trato no es nuevo para ella. Ha enfrentado este tipo de prejuicios y suposiciones toda su vida. Celeste miró a su esposo con sorpresa. Habían hablado de su pasado, por supuesto, pero Adrian nunca lo había mencionado en público. Ella pudo ver un cambio en su expresión. Estaba tomando una decisión. Mi esposa creció en Detroit, dijo Adrian, con voz llena de orgullo y amor, en marcado contraste con la furia que aún bullía bajo la superficie. Su madre tenía 3 trabajos para llevar comida a la mesa después de que su padre muriera cuando Celeste tenía 8 años. La propia Celeste trabajó desde los 14 años, ayudando a mantener a su familia mientras sacaba excelentes notas en la escuela. Los sollozos de Patricia se habían calmado un poco mientras escuchaba, tal vez empezando a comprender la magnitud de su error de juicio. Se pagó los estudios en la Universidad Estatal de Wayne, continuó Adrian, trabajando por las noches en una cafetería y los fines de semana en una lavandería. Se graduó con honores en educación y dedicó su vida a ayudar a niños desfavorecidos a aprender a leer. Cuando la conocí hace 3 años, ganaba $28,000 al año y donaba la mitad de sus vacaciones a programas de alfabetización voluntarios. La imagen que Adrian estaba describiendo contrastaba tanto con las acusaciones de Patricia que varios comensales sacudían la cabeza con disgusto. La mujer a la que Patricia había tachado de cazafortunas y estafadora
Resultó ser alguien que había dedicado su vida al servicio y la educación. Nunca me ha pedido nada, dijo Adrienne, con voz cada vez más suave, pero no menos intensa. Cuando le pedí que se casara conmigo, insistió en mantener su trabajo durante 6 meses porque no quería abandonar a sus alumnos a mitad de curso. Cuando nos casamos, donó todo su guardarropa a un refugio para mujeres porque decía que otras personas necesitaban la ropa más que ella. Celeste sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero estas eran diferentes de las lágrimas de humillación que había contenido antes. Eran lágrimas de amor y gratitud hacia un marido que la veía con tanta claridad, que la entendía tan perfectamente. El vestido que llevaba esa noche. Adrienne señaló el sencillo vestido azul marino de Celeste. Lo había elegido específicamente porque quería estar cómoda, ya que no cree en gastar dinero en ropa cara cuando ese dinero podría utilizarse para ayudar a personas que realmente lo necesitan. Tiene un armario lleno de vestidos de diseñadores que yo le he comprado, pero prefiere vestirse como la mujer de la que me enamoré. La mujer que prefiere gastar $1000 en alimentar a familias hambrientas que en comprar un bolso. Las piernas de Patricia finalmente se dieron por completo y se hundió en la silla a la que se había aferrado. Su fachada perfecta se había derrumbado por completo, dejando atrás a una mujer destrozada que empezaba a comprender el verdadero coste de sus actos. Señora Hartwell, dijo Adrienne, volviendo a centrar toda su atención en Patricia. Juzgó a mi esposa por el color de su piel y su ropa. Decidió que, como no parecía lo suficientemente rica para sus estándares, no merecía el respeto básico que se le debe a un ser humano. La agredió porque pensó que no tenía poder para defenderse. Lo siento, susurró Patricia con un hilo de voz. Lo siento mucho. No era mi intención. No lo sabía. ¿No sabías que estaba casada con alguien que podía destruirte? Preguntó Adrienne con frialdad. ¿O no sabías que era un ser humano que merecía un trato mejor independientemente de sus circunstancias? La distinción era brutal en su claridad, y Patricia pareció darse cuenta de que cualquier respuesta que diera solo empeoraría las cosas para ella. Hace 3 años, continuó Adrienne, con un tono de voz diferente. Estaba sentado en una cafetería en Westwood, agotado por el trabajo y cuestionándome si todo lo que estaba construyendo realmente importaba. Escuché una conversación entre mi esposa y un barista sobre los índices de alfabetización en las comunidades de bajos ingresos. Celeste hablaba con tanta pasión, con tanto conocimiento y con tanta dedicación a cambiar las cosas que no pude evitar escuchar. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Adrienne al recordar aquel momento. Llevaba un vestido de $15 de Target y unos zapatos que claramente habían sido revendidos varias veces. Era guapa, pero más que eso, era auténtica de una forma que nunca había visto antes. Cuando finalmente me armé de valor para presentarme, pasó 20 minutos hablando de sus alumnos antes de preguntarme siquiera a qué me dedicaba. El amor en la voz de Adrienne era inconfundible, y Celeste sintió que se le llenaba el corazón de emoción. Incluso en medio de esa confrontación, él estaba contando su historia de amor. Cuando descubrió que yo tenía más dinero del que ella podía imaginar, continuó Adrienne, su primera pregunta no fue sobre mi casa, mis coches o mi estilo de vida. Me preguntó si consideraría financiar un programa de alfabetización para niños en situación de riesgo. Le importaba más mi potencial para ayudar a otros que mi capacidad para mantenerla. Patricia lloraba desconsoladamente, con las manos cubriéndose el rostro, mientras el peso de su error se abatía sobre ella. A su alrededor, los comensales se secaban las lágrimas, conmovidos por la historia de amor y compromiso genuinos que Adrienne estaba compartiendo. Esa, dijo Adrienne, endureciendo de nuevo el tono de voz mientras miraba directamente a Patricia, es la mujer a la que acabas de agredir. Esa es la persona a la que decidiste que no merecía respeto. Y ahora vas a aprender lo que pasa cuando alguien ataca a mi familia. La promesa de las consecuencias flotaba en el aire como nubes de tormenta, y Patricia Hartwell estaba a punto de descubrir que su pesadilla no había hecho más que empezar. La emoción cruda en la voz de Adrienne al hablar de su historia de amor pareció cambiar algo fundamental en el ambiente del Spago Beverly Hills.
La ira y la tensión que habían dominado la escena comenzaron a transformarse en algo más profundo, más intenso. Celeste observó el rostro de su marido mientras hablaba y no vio al intimidante multimillonario que acababa de reducir a Patricia Hartwell a lágrimas, sino al hombre gentil que se había enamorado de su pasión por ayudar a los demás. Adrian centró toda su atención en Celeste, y sus ojos verdes se suavizaron al encontrarse con los de ella. Sin decir una palabra, le tomó el rostro entre las manos y le acarició con cuidado los pómulos con los pulgares, examinando la marca roja que le había dejado la bofetada de Patricia. Su tacto era ligero como una pluma, reverente, como si ella estuviera hecha de la porcelana más delicada. ¿Te duele mucho?, preguntó en voz baja, tan baja que solo ella podía oírlo. La confrontación pública pareció desvanecerse mientras él se centraba por completo en el bienestar de su esposa. Pica, admitió Celeste, inclinándose hacia él. Pero estoy bien, de verdad. Adrian apretó ligeramente la mandíbula, y ella pudo ver el esfuerzo que le costaba controlar su ira. No deberías haber tenido que soportar eso. Nada de eso. Debería haber estado aquí. No podías saberlo, dijo Celeste, colocando su mano sobre la de él. Y estoy orgullosa de cómo lo manejé. No me eché atrás ni siquiera cuando ella intentó hacerme sentir pequeña. Una sonrisa de feroz orgullo cruzó el rostro de Adrian. Estuviste magnífica. Verte plantarle cara y negarte a dejarte intimidar. Nunca he estado más orgullosa de llamarte mi esposa. Su momento íntimo se vio interrumpido por un suave carraspeo. El gerente del restaurante se encontraba cerca, con el rostro pálido por la ansiedad y las manos entrelazadas nerviosamente delante de él. Detrás de él, varios miembros del personal se arremolinaban indecisos, claramente deseosos de ayudar, pero sin saber cómo proceder. Señor Williams, dijo el gerente con cautela, permítame disculparme personalmente por lo ocurrido en nuestro establecimiento. Este no es en absoluto el tipo de ambiente que nos esforzamos por mantener. Nos enorgullecemos de tratar a todos nuestros clientes con el mismo respeto y dignidad. Adrian se enderezó, pero mantuvo un brazo protector alrededor de los hombros de Celeste. Su personal no es responsable de las acciones de sus clientes, Robert, dijo, claramente familiarizado con el gerente. Pero la forma en que maneje esta situación determinará si mi familia se sentirá alguna vez segura volviendo a cenar aquí. El gerente, Robert, asintió rápidamente. Por supuesto, señor. Haremos todo lo necesario para solucionarlo. Quizás podríamos invitarles a cenar esta noche y sería un honor tenerles como clientes en futuras visitas. Es un comienzo, dijo Adrienne con cautela. Pero no se trata de dinero. Se trata de garantizar que lo que le ha pasado a mi mujer no le vuelva a pasar a nadie más en su restaurante. Patricia, que había permanecido sentada en silencio, conmocionada, levantó la vista de repente con una mirada desesperada. Sí, dijo rápidamente, eso es exactamente. Ha sido un incidente aislado, un terrible malentendido que se ha salido de madre. Seguro que todos estamos de acuerdo en que lo importante ahora es seguir adelante de forma constructiva. El intento de reformular la agresión como un simple malentendido hizo que la expresión de Adrienne se endureciera de nuevo. Señora Hartwell, no ha habido ningún malentendido. Usted tomó decisiones conscientes basadas en prejuicios y en su sentido de superioridad. La única razón por la que ahora lo llama malentendido es porque descubrió que su víctima no era tan indefensa como usted suponía. Celeste apretó la mano de Adrienne, sintiendo cómo la tensión volvía a acumularse en su cuerpo. Podía ver que su instinto protector estaba luchando con su sentido de los negocios, y sabía que tenía que ayudar a guiar la situación hacia una resolución que realmente significara algo. Adrienne, dijo en voz baja, ¿puedo decir algo? Él la miró y su expresión se suavizó de inmediato. Por supuesto, esto te concierne más que a nadie. Celeste se puso de pie lentamente, con los brazos de Adrienne aún alrededor de sus hombros, y se enfrentó a la sala llena de comensales que observaban. Muchos de ellos tenían los teléfonos en la mano, algunos grabando claramente, otros desplazándose por las redes sociales. Podía ver la mezcla de emociones en sus rostros.
Simpatía, curiosidad, vergüenza y, en algunos casos, el reconocimiento de que podrían haber reaccionado de forma similar a Patricia en circunstancias diferentes. Quiero que todos los presentes entiendan algo, comenzó Celeste con voz clara y firme. Lo que ha ocurrido esta noche no tiene que ver con el dinero ni con el estatus social. Tiene que ver con la dignidad humana básica. La señora Hartwell no sabía con quién estaba casada cuando decidió que no debía estar aquí. Hizo ese juicio basándose únicamente en mi apariencia y en sus propias suposiciones. Varios comensales asintieron, siguiendo claramente su razonamiento. Patricia se quedó paralizada, con el rostro bañado en lágrimas y mirando a Celeste con expresión de atención desesperada. El problema no es que no me reconociera como la esposa de un multimillonario, continuó Celeste. El problema es que pensó que era aceptable tratar a cualquiera como me trató a mí. Si yo hubiera sido una madre soltera con dificultades que estaba ahorrando para una cena especial, ¿su comportamiento habría sido menos incorrecto? La pregunta quedó en el aire y Celeste pudo ver a varias personas en el restaurante moviéndose incómodas mientras la consideraban. Les estaba obligando a enfrentarse a la incómoda verdad de que las acciones de Patricia habrían sido igualmente despreciables independientemente de las circunstancias de Celeste. Crecí en la pobreza, dijo Celeste, con voz cada vez más firme. Sé lo que se siente al entrar en un lugar donde la gente te juzga antes incluso de hablar. Sé lo que es que la gente dé por sentado que no encajas, que de alguna manera eres menos digna de respeto por tu aspecto o por lo que llevas puesto. Adrienne la rodeó con el brazo y le transmitió todo su amor y apoyo con ese gesto. Podía sentir su orgullo por su valentía, su admiración por su voluntad de convertir esta dolorosa experiencia en una lección. Lo que la señora Hartwell hizo esta noche fue agredirme porque pensó que no podía defenderme, continuó Celeste. Pensó que podía humillar y degradar a alguien a quien percibía como indefensa, y que sus acciones no tendrían consecuencias. Patricia emitió un pequeño sonido de dolor, pero Celeste siguió adelante. Pero esto es lo que ella no entiende, dijo Celeste, con voz cada vez más firme. Mi valor no lo determina la cuenta bancaria de mi marido, ni mi ropa, ni nada que se pueda ver desde fuera. Mi valor viene de cómo trato a las personas, de cómo contribuyo al mundo, de cómo elijo vivir mi vida. El anciano que la había defendido antes comenzó a aplaudir lentamente y poco a poco los demás comensales se unieron a él. Los aplausos no fueron atronadores, pero eran sinceros, y Celeste sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Gracias, dijo simplemente, y luego se volvió para mirar directamente a Patricia. Señora Hartwell, acepto sus disculpas, pero una disculpa no es suficiente. Las acciones tienen consecuencias, y esas consecuencias deben significar algo. Patricia levantó la vista, esperanzada, esperando claramente algún tipo de clemencia o perdón que le permitiera escapar de la situación con el menor daño posible. Quiero que pases los próximos 6 meses haciendo voluntariado en un centro de alfabetización en una comunidad desfavorecida, dijo Celeste con firmeza. Quiero que veas los rostros reales de las personas a las que desprecias esta noche. Quiero que comprendas que el valor y la dignidad no son lujos que solo merecen los ricos. La petición claramente sorprendió a Patricia. Trabajo voluntario, dijo débilmente. No sé nada de ese tipo de cosas. Entonces aprenderás, respondió Celeste sin compasión. Aprenderás lo que significa servir a los demás en lugar de esperar que te sirvan. Aprenderás lo que es el verdadero carácter. Adrian miró a su esposa con admiración indudable. Es perfecto, dijo en voz baja. Justicia con un propósito. Pero si te niegas, continuó Celeste, endureciendo el tono de voz, o si intentas utilizar tu trabajo voluntario como una oportunidad para rehabilitar tu imagen, mi marido y yo recurriremos a todas las vías legales a nuestro alcance. Nos aseguraremos de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de persona eres en realidad. La amenaza fue pronunciada con tranquila dignidad, pero su impacto fue inequívoco. Patricia comprendió que le estaban ofreciendo una elección: la redención genuina a través del servicio o la destrucción social y legal total.
Lo haré, susurró Patricia. El trabajo voluntario. Haré lo que me pidáis. Bien, dijo Celeste simplemente. Porque esto ya no se trata solo de ti. Se trata de asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que yo he pasado esta noche. Adrian le dio un beso suave en la cabeza a Celeste. Te quiero, le susurró. Más que nunca. El enfrentamiento estaba lejos de haber terminado, pero Celeste lo había transformado de un simple caso de venganza en algo mucho más significativo. Una oportunidad para un cambio y un crecimiento reales. El momento de gracia y perdón que había llenado el espejo Beverly Hills parecía flotar en el aire como la niebla matinal, hermoso pero frágil. Patricia Hartwell estaba sentada en su silla, con lágrimas aún corriendo por su rostro, asintiendo con entusiasmo a la oferta de Celeste de redimirse mediante servicios comunitarios. Por un breve instante, pareció que la velada podría terminar con una reconciliación genuina y la posibilidad de un cambio real. Entonces, el teléfono de Patricia vibró ruidosamente contra la mesa donde lo había dejado antes. El sonido pareció romper el hechizo que había sumido al restaurante en un respetuoso silencio. Patricia miró la pantalla y Celeste observó cómo la expresión de la mujer cambiaba drásticamente. La máscara de gratitud y remordimiento se desvaneció, sustituida por algo calculador y frío. Los ojos de Patricia recorrieron la sala, fijándose en las docenas de teléfonos que seguían grabando, en los rostros de los prominentes residentes de Beverly Hills que habían sido testigos de su humillación y en la pesadilla que sin duda ya estaba empezando a desplegarse en las redes sociales. En realidad, dijo Patricia, con voz repentinamente más firme y teñida de su habitual arrogancia, creo que tengo que reconsiderar esta situación. Adriana apretó con fuerza los hombros de Celeste en un gesto protector. ¿Reconsiderar qué exactamente? Patricia se levantó lentamente, alisándose el vestido blanco de Chanel e intentando recuperar algo de su anterior presencia imponente. Las manchas de maquillaje en su rostro y el evidente temblor de sus manos socavaban el efecto, pero había una determinación desesperada en su voz cuando habló. He estado aquí sentada escuchando amenazas y ultimátums, dijo Patricia, con un tono cada vez más firme. Pero estoy empezando a recordar exactamente quién soy y qué influencia tiene mi familia en esta comunidad. Un murmullo colectivo recorrió a los comensales que observaban la escena. Varias personas intercambiaron miradas preocupadas, intuyendo que la frágil pieza estaba a punto de romperse por completo. Señora Hartwell, dijo Celeste con cautela, le hemos ofrecido la oportunidad de arreglar esto, de aprender y crecer a partir de lo que ha ocurrido esta noche. ¿Aprender y crecer? Patricia se rió, pero no había humor en su voz. ¿De quién? ¿De una mujer que ni siquiera puede permitirse ropa adecuada para cenar en Spago? Puede que hayas engañado a mi marido para que se casara contigo, dijo señalando a Celeste con un dedo perfectamente manicurado. Pero yo sé exactamente quién eres. Las palabras golpearon el restaurante como un golpe físico. Se oyeron exclamaciones en varias mesas y Adrienne se quedó completamente inmóvil junto a Celeste. Cuando habló, su voz era mortalmente silenciosa. ¿Qué acabas de decir? Patricia pareció sacar fuerzas de su reacción, como si su ira validara su decisión de abandonar cualquier pretensión de remordimiento. He dicho lo que todos en esta sala están pensando, pero son demasiado educados para decirlo en voz alta. Tu esposa es una cazafortunas que tuvo suerte. Ella jugó a largo plazo, probablemente lo planeó todo desde el momento en que descubrió quién eras. Deja de hablar, dijo Adrienne, con una voz tan amenazante que varios comensales cercanos se inclinaron instintivamente hacia atrás. Pero Patricia ya había perdido toda cautela, y su pánico y humillación se transformaron en un contraataque desesperado. No, no voy a dejar de hablar. He pasado la última hora recibiendo sermones y amenazas, pero ya estoy harta de fingir que se trata de respeto o dignidad. Se trata de una don nadie que sedujo a un hombre rico y ahora se cree intocable. Celeste sintió cada palabra como una navaja deslizándose entre sus costillas. Las acusaciones no solo eran crueles, estaban diseñadas para destruir los cimientos de su relación con Adrian.
Patricia estaba utilizando todas las inseguridades que Celeste había sentido alguna vez sobre su matrimonio como arma arrojadiza. Cada momento de duda sobre si realmente pertenecía al mundo de Adrian. ¿Sabes lo que creo que pasó?, continuó Patricia, alzando la voz a medida que se animaba con el tema. Creo que la pequeña Celeste de Detroit hizo sus averiguaciones. Creo que descubrió exactamente dónde les gusta pasar el tiempo a los hombres ricos y se colocó en el lugar perfecto para que pareciera un encuentro casual. Ya basta, dijo Adrian, empezando a dar un paso adelante. Pero Celeste lo agarró del brazo. No, dijo Celeste en voz baja, apenas audible, pero de algún modo clara en todo el restaurante. Déjala terminar. Deja que todos escuchen lo que realmente piensa. Patricia sonrió triunfante ante lo que interpretó como un estímulo. La historia de la cafetería. Por favor. ¿Qué probabilidades hay de que una profesora de alfabetización en apuros se encuentre por casualidad en la misma cafetería cara de Westwood que un multimillonario? Probablemente estuvo vigilando ese lugar durante semanas, esperando la oportunidad perfecta. La acusación era tan escandalosa, tan alejada de la realidad, que varios comensales sacudieron la cabeza con disgusto. Pero Patricia siguió adelante, ajena al daño que se estaba haciendo a sí misma con cada palabra. Y la historia de Saab sobre tener 3 trabajos y ayudar a niños desfavorecidos. La técnica clásica de los estafadores. Hacer que la víctima sienta que te está salvando, que es el héroe de tu trágica historia. Los hombres con tanto dinero siempre tienen complejo de salvador. Celeste sintió que su mundo se tambaleaba. Sabía que las acusaciones eran falsas. Sabía que Adrienne sabía que eran falsas. Pero escuchar toda su vida reducida a un engaño calculado fue devastador de una manera que no había previsto. El dolor fue agudo e inmediato, más profundo que la bofetada física de Patricia. Te ha estado engañando desde el primer día, continuó Patricia, animada por lo que confundió con un silencio nacido de la culpa en lugar de la conmoción. La ropa modesta, la renuencia a gastar dinero, toda esa rutina humilde, todo está diseñado para hacerte creer que es diferente de otras mujeres que podrían querer tu dinero. Estás loca, dijo Adrienne, con la voz temblorosa por la rabia que apenas podía controlar. ¿Yo?, replicó Patricia. Entonces explícame cómo una mujer que supuestamente se preocupa tanto por ayudar a los demás ha logrado sentirse cómoda con un estilo de vida que podría financiar distritos escolares enteros. Explícame cómo alguien con principios tan firmes sobre la modestia se ha adaptado tan fácilmente a las fiestas en mansiones y los jets privados. Las preguntas golpearon a Celeste como flechas que dan en el blanco. Eran versiones retorcidas de las dudas con las que había luchado en privado. Preocupaciones sobre si se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, si sus principios se estaban erosionando lentamente bajo la influencia de la riqueza de Adrienne. Te tiene completamente engañada, dijo Patricia, aprovechando su ventaja al ver el dolor en los ojos de Celeste. La esposa perfecta que no quiere tu dinero, que resulta ser guapa y elocuente y todo lo que creías que querías. Todo es una actuación. Adrian, una actuación muy sofisticada y muy exitosa. No sabes de lo que estás hablando, dijo Adrian, pero Celeste notó algo diferente en su voz. No era exactamente duda, sino una especie de incertidumbre defensiva que sugería que las palabras de Patricia estaban surtiendo efecto. ¿No? Patricia se rió. El sonido era áspero y despectivo. He visto a mujeres como ella antes. Estudian a sus objetivos. Aprenden exactamente qué botones pulsar, qué historias contar. Tu mujer no se enamoró de ti, Adrian. Se enamoró de tu cuenta bancaria y de todo lo que podía proporcionarle. El restaurante se había quedado completamente en silencio de nuevo, pero esta vez el ambiente estaba cargado de tensión e incomodidad. En lugar de atención, la gente miraba hacia otro lado, claramente incómoda con el cruel ataque personal que estaban presenciando. El programa de alfabetización, continuó Patricia sin piedad. El trabajo voluntario, la ropa donada, todo forma parte de la imagen que ha creado para convencerte de que es sincera. Pero,
¿Qué ha sacrificado realmente desde que se casó contigo? ¿A qué ha renunciado? Vive en el lujo mientras mantiene la ilusión de la humildad. Celeste sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran diferentes de las lágrimas de humillación que había sentido antes. Eran lágrimas de profundo dolor, las que surgen cuando alguien que sabe exactamente dónde golpear para causar el mayor daño posible, utiliza tus miedos y tus inseguridades más profundos como arma contra ti. Cada palabra cariñosa, cada mirada agradecida, cada momento de supuesta generosidad, dijo Patricia, bajando la voz hasta convertirla en un susurro teatral que, de algún modo, se escuchó en todo el restaurante. Todo calculado para que sigas creyendo que estás casado con una santa en lugar de con una oportunista muy inteligente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia se quedó allí respirando con dificultad, con el rostro enrojecido por el esfuerzo de su ataque, claramente convencida de haber obtenido una victoria decisiva. A su alrededor, los comensales se quedaron paralizados, fascinados y horrorizados. No sabían si acababan de presenciar un colapso total o la revelación de una terrible verdad. Adrian miraba a su esposa con una expresión que Celeste nunca había visto antes. No era exactamente duda, pero había algo inquisitivo en su mirada, como si buscara la confirmación de que todo lo que creía sobre su amor era real. Y en ese momento de búsqueda, en esa pequeña pausa antes de hablar, Celeste sintió que algo fundamental se rompía dentro de su pecho. No porque dudara de su amor, sino porque se dio cuenta de que, por mucho que se quisieran, siempre habría personas como Patricia Hartwell dispuestas a envenenar ese amor con sospechas y dudas. La tormenta perfecta de humillación, dolor y profundo cansancio del alma finalmente la abrumó, y Celeste Williams se derrumbó. La grieta que había comenzado en el pecho de Celeste se extendió hacia afuera, como el hielo que se rompe en un lago helado. Se sintió fragmentarse bajo el peso de las acusaciones de Patricia, no porque contuvieran ninguna verdad, sino porque habían sido diseñadas con precisión quirúrgica para apuntar a todas las inseguridades que había llevado consigo desde el día en que se casó con Adrienne Williams. ¡Basta!, Celeste susurró, la palabra apenas audible, pero de alguna manera atravesando la atmósfera cargada del restaurante como una navaja. Solo para. Se apartó del abrazo protector de Adrian. Su movimiento fue tan repentino e inesperado que él tropezó ligeramente. Cuando ella lo miró, sus ojos oscuros brillaban con lágrimas contenidas. Pero también había algo más allí, algo que parecía peligrosamente cercano a la derrota. Celeste, dijo Adrienne suavemente, tratando de alcanzarla de nuevo. Pero ella dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. No, dijo, con voz cada vez más firme, pero con un tono de profundo agotamiento. No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir defendiendo mi amor, mis motivos, mi propia existencia ante personas que ya han decidido quién soy. Patricia observó este intercambio con evidente satisfacción, convencida de que su ataque había logrado su objetivo. La sonrisa maliciosa que se dibujaba en la comisura de sus labios sugería que creía haber sembrado con éxito la duda suficiente como para destruir el matrimonio de los Williams desde dentro. Celeste, no dejes que lo haga, dijo Adrienne con voz apretada por la desesperación. No dejes que sus palabras venenosas pesen más que los 3 años que hemos pasado juntos. No se trata de sus palabras, respondió Celeste con la voz ligeramente quebrada. Se trata del hecho de que esto nunca terminará. Siempre habrá otra Patricia Hartwell, otra persona dispuesta a pensar lo peor de mí, otra situación en la que tenga que demostrar que soy digna de amor. Los comensales que observaban la escena se movieron incómodos al ser testigos de lo que parecía ser el fin de un matrimonio ante sus ojos. Varias personas dejaron de grabar. La emoción voyeurista de la confrontación fue sustituida por una incomodidad genuina al presenciar un dolor tan íntimo. No tienes que demostrar nada a nadie, dijo Adrienne con un tono suplicante que hizo que varias mujeres del restaurante se secaran los ojos con la servilleta. Ni a ella, ni a ellos, ni a nadie. No,
preguntó Celeste, señalando la sala llena de caras que los observaban. Míralos, Adrián. Mira cómo nos miran. La mitad se pregunta si ella podría tener razón. La mitad piensa que tal vez haya algo de verdad en lo que dice. Adrián apretó la mandíbula mientras seguía la mirada de ella por el restaurante. Tenía razón, y ambos lo sabían. Aunque la mayoría de los comensales parecían compadecerse o sentir repugnancia por el comportamiento de Patricia, era innegable que algunas caras mostraban curiosidad, especulación y ese tipo de reconocimiento incómodo que proviene de tener pensamientos similares. No me importa lo que piensen, dijo Adrián con fiereza. Me importa lo que tú pienses. Me importa lo que sabemos que es verdad. Pero estoy cansada de luchar por esa verdad, dijo Celeste, con una voz que denotaba 3 años de cansancio acumulado. Estoy cansada de entrar en una habitación y preguntarme quién va a juzgarme hoy. Estoy harta de tener que ser perfecta, de tener que estar agradecida, de tener que demostrar una y otra vez que merezco estar aquí. Patricia, intuyendo una oportunidad para agravar la situación, intervino desde su posición cerca de la mesa. Por fin alguien es sincero sobre la situación. Toda esta farsa ha sido agotadora para todos los involucrados. Cállate, espetó Adrián sin siquiera mirarla, con toda su atención centrada en su esposa. Celeste, por favor, no dejes que gane, no dejes que destruya lo que tenemos. No está destruyendo nada, dijo Celeste en voz baja. Solo me está obligando a afrontar algo que llevo 3 años evitando. El hecho de que nunca perteneceré realmente a tu mundo y estoy agotada de intentar fingir lo contrario. La confesión quedó suspendida en el aire como un sudario fúnebre. Adrian parecía como si le hubiera golpeado físicamente. Su rostro palideció por la conmoción y el dolor. Eso no es cierto, dijo él desesperadamente. Tú perteneces a todos los lugares a los que yo pertenezco. Perteneces conmigo. ¿De verdad?, preguntó Celeste. Y esa simple pregunta contenía años de dudas y lucha, porque había pasado 3 años sintiéndome como si llevara un disfraz, intentando ser alguien que no estaba segura de ser realmente. Y esta noche solo ha demostrado que, por mucho que lo intente, siempre habrá gente dispuesta a verme como una extraña que no pertenece a su entorno. El restaurante se había quedado completamente en silencio. Incluso la suave música jazz había dejado de sonar, dejando solo el sonido de la voz tranquila de Celeste y el tintineo ocasional del hielo en las bebidas abandonadas. Nunca te pedí que fueras otra persona, dijo Adrián, con la voz quebrada por la emoción. ¿No?, preguntó Celeste con delicadeza. Esta noche, antes de salir de casa, querías que me cambiara de ropa. Querías que me vistiera más cara, que pareciera la esposa de un multimillonario. Nunca me lo has exigido, pero la presión siempre ha estado ahí. El rostro de Adrian se descompuso al darse cuenta de la verdad que encerraban sus palabras. Intentaba protegerte. No quería que la gente te tratara como ella te ha tratado esta noche. Pero proteger no es lo mismo que aceptar, dijo Celeste en voz baja. Y no puedo pasar el resto de mi vida escondiéndome detrás de ropa cara y modales perfectos, tratando de protegerme de gente como Patricia Hartwell. El anciano que había defendido a Celeste anteriormente habló de repente desde su mesa. Jovencita, dijo con voz que denotaba la autoridad de la edad y la experiencia. Si me permiten dar mi opinión, Celeste y Adrian se volvieron para mirarlo junto con todos los demás comensales del restaurante. El hombre se levantó lentamente, con dignidad en cada movimiento. Llevo casado 53 años, dijo con voz clara y firme. En todo ese tiempo he aprendido que el amor no consiste en pertenecer al mundo de otra persona. Consiste en crear juntos un mundo que pertenezca a los dos. Sus palabras parecieron resonar en todo el restaurante, y Celeste sintió que algo cambiaba en su pecho. Esa mujer, continuó señalando a Patricia con la cabeza, te ha atacado porque ha reconocido en ti algo que envidia. Autenticidad, carácter genuino, el tipo de amor que no se puede comprar ni fabricar. Patricia abrió la boca para protestar, pero la mirada severa del anciano la silenció de inmediato. Señora Williams, dijo, dirigiéndose directamente a Celeste, he visto toda la discusión de esta noche.
He visto cómo te has comportado con elegancia y dignidad incluso cuando te atacaban. He visto cómo te miraba tu marido, no como una adquisición o un trofeo, sino como una verdadera compañera. Ese tipo de amor no proviene del engaño ni del cálculo. Proviene de reconocer algo real y valioso en otra persona. Celeste sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ahora eran diferentes. No eran lágrimas de dolor ni de derrota, sino de reconocimiento y de posibilidades. La elección a la que te enfrentas no es si perteneces al mundo de tu marido, continuó el anciano. La elección es si vas a dejar que los prejuicios y las suposiciones de otras personas dicten cómo vives tu vida y amas tu matrimonio. Adrian observaba a Celeste con atención, con una mezcla de esperanza y miedo en su expresión. Podía ver que tenía miedo de hablar, miedo de que cualquier cosa que dijera pudiera alejarla aún más. Te quiero, dijo Celeste de repente, con las palabras brotando de su boca como agua rompiendo un dique. Te quiero tanto que a veces me da miedo, pero no puedo seguir luchando la misma batalla una y otra vez. No puedo seguir demostrando que nuestro amor es real a gente que nunca lo creerá. Entonces no lo hagas, dijo Adrienne simplemente. No luches por ellos, lucha por nosotros. Elíjanos a nosotros. La decisión quedó suspendida en el aire entre ellos. Esperaron con 3 años de amor y lucha, esperanza y duda. A su alrededor, el restaurante contuvo el aliento, esperando a ver si el amor triunfaría sobre el miedo, si la conexión sería más fuerte que la división. ¿Alguna vez has sentido que tenías que demostrar que pertenecías a algún lugar? Comparte tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte para leer más historias sobre el amor que supera obstáculos imposibles. Celeste miró a los ojos de su marido y no vio juicio ni duda, sino amor puro e inquebrantable. En ese momento, tuvo que decidir si merecía la pena luchar por ese amor, si su futuro juntos era más importante que las opiniones de personas como Patricia Hartwell. Todo el restaurante esperaba su respuesta. Celeste se encontraba en el silencioso comedor del Spago, en Beverly Hills, rodeada de miradas y del peso de una decisión que definiría el resto de su vida. Las palabras del anciano resonaban en su mente. Elegir si los prejuicios de los demás dictarían cómo viviría y amaría. Adrienne esperaba frente a ella, con los ojos verdes llenos de una vulnerabilidad tan cruda que le cortó la respiración. En ese momento cristalino, Celeste se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. La grieta en su pecho no era por romperse, sino por abrirse, como una semilla que se parte para permitir un nuevo crecimiento. El cruel ataque de Patricia Hartwell la había obligado sin querer a enfrentarse a los miedos que le impedían disfrutar plenamente de su vida con Adrian. Tienes razón, dijo Celeste en voz baja, con un tono que se hacía más firme con cada palabra. He estado luchando la batalla equivocada. He estado tratando de demostrar que pertenezco a personas cuyas opiniones no importan, en lugar de simplemente vivir la vida que quiero con el hombre que amo. El rostro de Adrienne se transformó y la esperanza floreció en sus rasgos como el amanecer rompiendo las nubes de tormenta. Elijo a nosotros, continuó Celeste, dando un paso hacia su marido. Elijo nuestro amor, nuestra vida, nuestro futuro, y elijo dejar de preocuparme por lo que personas como Patricia Hartwell piensen de todo esto. El alivio que se apoderó del rostro de Adrienne fue tan profundo que varios comensales aplaudieron. Él se acercó a Celeste y la abrazó con una desesperación que delataba que estaba a punto de perder lo más preciado de su vida. Te amo, le susurró al oído, más que mi próximo aliento, más que nada en este mundo. El resto lo resolveremos juntos. Juntos, asintió Celeste, sintiendo que esas palabras se le clavaban en los huesos. Patricia Hartwell, que había estado observando este reencuentro con creciente horror, pareció darse cuenta de repente de que su cruel estratagema no solo había fracasado, sino que había fortalecido el vínculo que había intentado destruir. Se le fue todo el color de la cara al comprender todas las implicaciones de su situación. Espera, dijo Patricia desesperada, con la voz quebrada por el pánico. Por favor, tienes que entenderlo. Estaba alterada, no pensaba con claridad. Dije cosas que no quería decir.
Adrian se volvió hacia ella, pero mantuvo un brazo firmemente alrededor de la cintura de Celeste. Cuando habló, su voz tenía la fría autoridad de un hombre que acababa de ver a alguien intentar destruir su matrimonio. Señora Hartwell, esta noche nos ha mostrado exactamente quién es usted. 2 veces. Primero, cuando pensó que mi esposa era impotente, y luego, cuando intentó destruir nuestro matrimonio por despecho. Ambas cosas tienen consecuencias. Consecuencias, susurró Patricia, con las manos temblorosas mientras se agarraba al respaldo de la silla. Mi equipo de seguridad debería llegar en cualquier momento, dijo Adrienne con calma, mirando su reloj. La acompañarán fuera y se asegurarán de que las autoridades competentes sean notificadas de la agresión que ha tenido lugar esta noche. Como si hubieran sido convocados por sus palabras, 2 hombres vestidos con trajes oscuros aparecieron en la entrada del restaurante. Eran claramente profesionales, se movían con una especie de confianza tranquila que sugería un entrenamiento exhaustivo. El maître habló con ellos brevemente antes de señalarles la mesa. Señor Williams, dijo el jefe de seguridad al acercarse, hemos venido tan pronto como hemos recibido su mensaje. ¿Es esta la persona que ha agredido a la señora Williams? Sí, confirmó Adrian. Patricia retrocedió cuando los 2 hombres la flanquearon, imposibilitando cualquier intento de huida. Señora Hartwell, dijo el agente de seguridad con formalidad, tiene que acompañarnos. La policía de Beverly Hills la espera para hablar con usted sobre el incidente de esta noche. Esto es una locura, dijo Patricia, con voz casi histérica. No pueden arrestarme por un simple malentendido. Mi marido los demandará a todos por acoso. Su marido, dijo Adrienne en voz baja, está a punto de tener problemas mucho más graves que una demanda por acoso. Verá, Patricia Gregory Hartwell's Properties lleva 8 meses intentando conseguir el contrato para mi nueva sede. Se suponía que el acuerdo se cerraría la semana que viene. Patricia palideció al darse cuenta de las implicaciones. Iba a ser, continuó Adrienne en pasado. Mañana a primera hora llamaré a Gregory para informarle de que Nexus Innovations llevará nuestro negocio a otra parte. Sospecho que perder un contrato de $200 millones podría suponer una carga para las finanzas de su familia. No puede hacer eso, susurró Patricia. Ese contrato es la base de nuestros planes de expansión. Sin él, Hartwell Properties se enfrentará probablemente a importantes dificultades financieras. Adrian asintió sin compasión. Quizás la quiebra, dependiendo de cuánto se haya endeudado Gregory en previsión del acuerdo. El gerente del restaurante, Robert, se adelantó nervioso. Señor Williams, si me lo permite, la señora Hartwell también es una importante inversora en varios establecimientos de Beverly Hills. Si se difunde la noticia del incidente de esta noche. Oh, se difundirá, dijo Adrienne con firmeza. No me interesa encubrir esto ni proteger su reputación. Las acciones tienen consecuencias, y la señora Hartwell tiene que aprender esa lección bien. Patricia pareció derrumbarse al darse cuenta del alcance de su situación. La acusación de agresión era solo el principio. El imperio empresarial de su familia, su posición social, todo su estilo de vida, estaba a punto de derrumbarse por culpa de sus acciones de esa noche. Por favor, suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. Tengo hijos. No merecen sufrir por mis errores. Deberías haber pensado en tus hijos antes de decidir agredir a mi esposa. Respondió Adrienne con frialdad. Pero ya que los has mencionado, déjame aclarar algo. El trabajo voluntario que mi esposa te propuso antes ya no está sobre la mesa. Perdiste cualquier oportunidad de redimirte cuando intentaste destruir nuestro matrimonio. El anciano que había hablado antes se acercó al grupo, con expresión grave pero decidida. Disculpen, dijo, dirigiéndose a Adrienne y Celeste. No quiero entrometerme, pero quería que supieran que mi esposa y yo hemos sido testigos de todo lo que ha ocurrido esta noche. Estaremos encantados de prestar declaración a la policía y testificar en el juicio si es necesario. Varios comensales asintieron con la cabeza, levantándose de sus mesas para ofrecer un apoyo similar. El gesto colectivo de solidaridad fue abrumador.
y Celeste sintió que las lágrimas de gratitud se le acumulaban en los ojos. Gracias, dijo ella simplemente. A todos ustedes, gracias por ver la verdad y estar dispuestos a defenderla. Mientras Patricia era escoltada por los guardias de seguridad, aún suplicando una clemencia que no llegaría, Adrian volvió toda su atención a su esposa. La crisis había terminado, pero podía ver que ella estaba emocionalmente agotada por la terrible experiencia. Vamos a casa, dijo con suavidad. Creo que ya hemos tenido suficiente emoción por una noche. Se le asintió, pero mientras se preparaban para marcharse, se detuvo y miró a su alrededor por última vez. Los rostros que los observaban ya no estaban llenos de curiosidad o juicio, sino de respeto y admiración. Esa noche había encontrado su voz, había defendido su matrimonio y a sí misma de una manera que inspiraba un respeto genuino. En realidad, dijo, sorprendiendo a Adrian, me gustaría terminar primero nuestra cena. Adrian arqueó una ceja. ¿Estás segura, después de todo lo que ha pasado? Estoy segura, dijo Celeste, recostándose en su silla con una confianza que parecía irradiar de su interior. Patricia Hartwell intentó echarme de aquí porque pensaba que no pertenecía a este lugar. No voy a dejar que lo consiga, ni siquiera en parte. Hemos venido aquí para cenar juntos, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. La sonrisa de Adrienne era radiante cuando se sentó frente a ella. ¿Te he dicho últimamente que estoy completamente loco por ti? No en los últimos 10 minutos, respondió Celeste con una sonrisa que parecía más sincera que cualquier otra expresión que hubiera mostrado en meses. Mientras reanudaban la cena interrumpida, el restaurante volvió poco a poco a su ritmo normal. Las conversaciones se reanudaron, aunque muchos comensales seguían lanzando miradas de admiración en su dirección. La historia de lo que había sucedido esa noche se extendería por la sociedad de Beverly Hills como la pólvora. Pero, por una vez, Celeste descubrió que no le importaban los chismes. Había elegido el amor por encima del miedo, la compañía por encima de la perfección y la autenticidad por encima de la aceptación. Y al tomar esa decisión, había descubierto que la mujer que realmente era, la mujer de la que Adrian se había enamorado, era más que lo suficientemente fuerte como para afrontar cualquier reto que les deparara el futuro. ¿Qué te ha parecido el viaje de Celeste esta noche? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre encajar y ser fiel a ti mismo? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te ha inspirado, compártela con alguien que necesite escuchar el poder de elegir el amor por encima del miedo. 3 meses después, Patricia Hartwell sería condenada a servicios comunitarios y a clases para controlar la ira. El negocio de su marido fracasaría, lo que les obligaría a vender su mansión de Beverly Hills y a reducir drásticamente su nivel de vida. Pero aquella noche en Spego, nada de eso importaba a Celeste y Adrian Williams. Lo que importaba era que habían enfrentado juntos su mayor prueba y habían salido más fuertes que nunca, listos para construir un futuro basado en el amor, el respeto y la certeza inquebrantable de que realmente pertenecían el uno al otro. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te gustó, seguro que te encantará la siguiente. Es tan interesante como puedas imaginar. Así que no te la pierdas. Haz clic en la imagen que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver la siguiente.